Para este examen se nos plantea que estamos en un laboratorio y pierde energía eléctrica y necesitamos proveer de luz ultravioleta a una muestra de algas y para eso tenemos materiales en el laboratorio con los cuales podemos generar celdas electroquímicas. Entonces, bajo este esquema, para la pregunta número 1, eh, la cual dice, ¿cuál sería el mejor diseño de las celdas electroquímicas con materiales que se cuentan con para obtener el prototipo más eficiente? Yo utilizaría la plata y el aluminio. La plata como cátodo y el aluminio como ánodo. Esto no se escoge de manera arbitraria, ya que se lleva un proceso y tenemos una tabla de potenciales de reducción estándar, donde lo principal que se busca es que haya una mayor diferencia y que esta a través de la fórmula química donde se restan, bueno, se hace una comparativa entre los potenciales de reducción, se saca un voltaje y ese voltaje es como el voltaje que podemos sacar óptimamente. Entonces, bajo ese esquema podemos utilizar eso que nos daría aproximadamente 2,46 voltios por celda. Dentro de esto, no solo una celda se compone por sus dos polos, sino también la celda necesita un electrolito y aparte completar el circuito. El circuito en general lo completaría la lámpara ultravioleta, ya que va a necesitar que se conecte al polo positivo y al polo negativo para completar el circuito. Pero la celda no funciona así por sí sola. Necesita de un electrolito para que los electrones al momento de llevar la reacción de óxido-reducción puedan viajar. Y para esto utilizaríamos el ácido sulfúrico con el que contamos en el laboratorio y otra vez no es una decisión muy arbitraria, sino esto se decide ya que es un ácido de disociación completa y una característica de los ácidos de disociación completa es que son de los mejores materiales y de los mejores electrolitos para poder pasar la corriente, ya que para la pregunta 2 se nos pide que expliquemos cómo funciona una eh, reacción de óxido-reducción. Y bueno, esto es muy sencillo. Tenemos nuestros dos materiales, en este caso si los ponemos en la fórmula química y poniéndolos dentro de la celda, tenemos nuestro cátodo y ánodo, que sería plata y aluminio, y lo que va a hacer es que el cátodo, en este caso la plata, se va a reducir eh, y lo que va a hacer es, va a agarrar del ánodo los electrones que necesite eh, para terminar su reacción de óxido-reducción. Y el ánodo que se va a oxidar va a ceder sus electrones. Entonces, al momento de que se ceden esos electrones, es un proceso donde se genera la energía eléctrica debido a los electrones. Entonces, teniendo las reacciones parciales, el cátodo lo que va a hacer es volverse más negativo y el ánodo lo que va a hacer es volverse más positivo. Entonces, el ánodo lo podemos considerar como el polo negativo y el cátodo como el polo positivo, pero al final lo que hace es tratar de equilibrarse para que el potencial em, quede en cero. Y esos a grandes rasgos, cómo funcionaría la reacción de óxido-reducción. Dentro de la tercera pregunta se nos pide cuál sería el mejor diseño del circuito de pilas. Para esto yo las conectaría en serie si tuviéramos suficiente material para formar tres celdas, ya que esto nos daría un mayor voltaje y de acuerdo con la ley de Ohms y de acuerdo con el principio de voltaje, donde los voltajes se suman al momento de estar conectados en serie, al momento de aumentar el voltaje, si tenemos una resistencia constante, la cual sería la misma resistencia de la luz ultravioleta, si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente. Entonces, al momento de aumentar voltaje, aumenta la intensidad y así podemos mantener durante más tiempo la, la lámpara. Entonces, esta resistencia, al momento de ser constante, igual por la ley de Ohms, como ya había comentado, como aumenta el voltaje, aumenta la intensidad y así se podría mantener. Y va a hacer que el circuito dure más. Y para esto sería todo.